Y pues me da un gusto grande ver, fíjense, el fruto de una vida, ¿no? El fruto de una pareja son ustedes, ¿no? Que han conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bien, fíjense, muchos teólogos modernos se horrorizan cuando leen la Biblia acerca del sacrificio de sangre de Jesús, especialmente en los Estados Unidos y en partes de Europa. Y Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Fíjense, ellos quieren un perdón sin necesidad de la muerte en la cruz y sin derramamiento de sangre. Pero ¿qué dice la Escritura? En Levítico 17:14 dice: pues la vida de toda criatura está en la sangre. Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. O sea que de las pocas cosas que no se pueden comer es los taquitos de moronga. Bueno, quiero hablar de la sangre en el Antiguo Testamento y luego vamos a hablar en el Nuevo Testamento. Fíjense, después de que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas. Esa fue la solución humana. Y Dios tuvo que sacrificar un animal, fíjense, posiblemente un cordero, para cubrirlos con sus pieles. Dice en Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ahora, más adelante, los hijos de Adán y Eva, que habían sido instruidos seguramente acerca de las ofrendas que debían presentarle a Dios, lo hicieron, le presentaron sus ofrendas. Dice en Génesis 4:3-5, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y esa palabra hebrea, traducida como cabizbajo, quiere decir que se sintió menos que su hermano, se sintió acomplejado y agarró coraje contra el hermano. Fíjese, se enfureció contra el hermano. Y Abel presentó a Dios, fíjese, una ofrenda con un sacrificio de sangre y fue aceptada. Pero Caín le presentó una ofrenda a su manera. A los seres humanos nos encanta hacer las cosas a nuestra manera, pero a Dios no le agrada que lo hagamos a nuestra manera, sino tenemos que hacerlo a la manera de Él. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para hacer las cosas a su manera. Y como Caín le presentó una ofrenda a su manera, esta fue rechazada. Abel siguió el camino de Dios, pero Caín anduvo por el suyo. Hoy en día hay muchos Caínes en la iglesia. Yo creo que aquí no, pero allá en Mexicali sí tenemos alguno que otro, que intentan entrar al cielo a su manera, trayendo a Dios sus buenas obras. Y piensan, no, yo soy tan bueno. Un día hablé con un hombre, dice, yo soy tan bueno que yo nunca le he hecho mal a nadie. Fíjese, nunca he matado a nadie. Digo, pues yo tampoco, pero ha hablado mal de un vecino, sí. Entonces la Biblia dice que eso equivale a un asesinato. Se lo enseñé. Ah, caray. Entonces, nuestras buenas obras no son suficientes para entrar al cielo. Vean lo que dice Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Ahora, después del diluvio, fíjese, Noé, en agradecimiento a Dios por haberlo salvado junto con su familia. Ahora hay una película en que están hablando de que Noé entra, pero no entran con sus hijos y sus esposas, sino cambian las cosas como quieren y meten ahí unos ángeles que parecen Transformers y cosas raras. Y el que no conoce la Biblia dice, ah, qué curioso, ¿verdad? Pero el que conoce la Biblia ve que está
lleno de errores, ¿no? Entonces Noé le agradeció a Dios por haberlo salvado junto con su familia y le ofreció un sacrificio de sangre. Dice Génesis 8:20, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Él hizo las cosas a la manera de Dios. Ahora, muchos años después, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Pero cuando él iba a hacerlo, fíjese, el Señor le habló a través de un ángel, después de que lo había atado, lo había amarrado y le iba a clavar el cuchillo. Y Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos, porque nos dice la Escritura. Pero él creía que Dios iba a hacer algo grande. Y sin embargo, vean lo que nos dice Génesis 22, del 10 al 12. Entonces tomó el cuchillo Abraham para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Imagínense con qué gusto. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Lo que estaba siendo probada era la fe de Abraham. Ahora, Dios nunca va a pedirle a nadie que mate a alguna persona, ¿no? Hay algunos locos que de repente aparecen en los periódicos que Dios le dijo que matara a alguien. Digo, pues ese no fue el de arriba, fue el de abajo el que le dijo, ¿no? Porque Dios no va a pedir eso. Aquí todavía no estaban los mandamientos. En los mandamientos sí dice, no matarás. Él nos va a mandar a asesinar a alguien, ¿no? Ahora, Abraham, en agradecimiento, le ofreció un sacrificio de sangre a Dios. Vean lo que dice Génesis 22:13. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Dios proveyó el sacrificio que se necesitaban. Y fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Imagínense con qué agradecimiento lo hizo, ¿no? Con qué gusto. Yo me imagino que desde que salió para ir a sacrificar al hijo, bueno, a la esposa, a Sarita, no le dijo nada, voy a ir a sacrificar a nuestro hijo, porque imagínense, no lo hubieran dejado, ¿no? Se hubiera armado un pleitazo familiar terrible, una guerra civil ahí. Pero él fue para obedecer a Dios y Dios lo bendijo, ¿no? Ahora, vean esto que a mí me impacta mucho. Dios amaba tanto a Abraham que salvó a su hijo. Pero ama tanto al mundo, nos ama tanto a nosotros, que no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó para morir, sacrificado por nosotros en la cruz. Fíjense, por amor a su Hijo, no lo escatimó. Qué tremendo. Por eso Él es el León de Judá. Estuvo dispuesto, tuvo el valor para morir por nosotros. En la última de las 10 plagas de Dios contra el faraón en Egipto, el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón tomar un cordero sin defecto por cada familia israelita. Ese cordero también es un símbolo de Jesucristo. Él es el León de Judá y el Cordero de Dios, ¿no? Dice en Éxodo 12, 3 y 5, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Aquí vemos que Dios quiere, fíjense, la salvación de toda nuestra familia. Un día platicando con un hombre de Dios me dijo, es que mis hijos y mi familia no ha sido llamada, nada más Dios me llamó a mí. Digo, no, Dios llama a toda la familia. Serás salvo tú y tu casa. Ahora, eso nos va a costar trabajo. Hay que orar por los hijos, hay que interceder, hay muchas cosas, hay que disciplinarlos, hay que educarlos, hay que darles nuestro corazón, hay que amarles. Y eso requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Un cordero por familia. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito
de un año sin defecto, porque el Señor fue sin defecto. Ahora, Dios le ordenó a las familias de Israel sacrificar un cordero y untar su sangre en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas, en los dos postes y en el dintel de la parte superior. Y dice en Éxodo 12:7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Y fíjese, en las casas donde el cordero estuviera, la sangre del cordero estuviera rociada en las puertas, el ángel que iba a matar a los primogénitos de los egipcios pasaría de largo, el destructor. Vean lo que dice Éxodo 12, versos 12 y 13. Esa misma noche pasaré por todo Egipto, dice el Señor, y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Si ustedes ven, cada una de las 10 plagas de Egipto fue también un juicio contra cada uno de los dioses de Egipto. Y también la muerte de los primogénitos se debió a que los egipcios, acuérdense que en el tiempo del nacimiento de Moisés habían matado a todos los varoncitos israelitas. Y fíjense, todo lo que el hombre siembra, lo recoge. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Así que tenemos que sembrar lo bueno para recibir bendiciones. Fue un juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, les dice, y la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Al ver la sangre iba a pasar de largo el ángel de la muerte. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Su protección era la sangre. Ahora, fíjense, fue la sangre del cordero la que protegió los hogares israelitas. Ahora es la sangre de Jesús la que ha de cubrir nuestros pecados. Es la única que cubre el pecado. Dios le dijo a Moisés, cuando vea la sangre, esto me será por señal. Y nosotros también tenemos que apropiarnos del sacrificio de sangre de Jesús, ¿verdad?, para tener protección para nosotros y nuestras familias. Fíjese, cuando Moisés mandó construir el tabernáculo donde el pueblo iba a adorar a Dios, les dio esta ordenanza. Allí en Éxodo 29:16 dice, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. La sangre era importantísima en el sacrificio. Y esto enseña claramente que no hay otra manera de acercarse a Dios que pasando por la sangre. No hay otra manera. El sumo sacerdote tenía que tomar la sangre y rociarla alrededor del altar antes que pudiera presentarse delante de Dios. Primero lo hacía por él y luego un sacrificio por los pecados del pueblo. Si no, él no podía entrar a la presencia de Dios si no había habido un derramamiento de sangre. Que fíjense, es un tipo de la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. Sin la muerte de Jesús en la cruz no hay salvación. Esa es la manera de Dios. Y fíjense, cada año el sumo sacerdote debía hacer expiación por el pecado del pueblo. Dice Éxodo 30:10, cada año Aarón, que era el sumo sacerdote, hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Ese altar estará completamente consagrado al Señor. Ahora, expiación significa lo que hace la sangre de Cristo. Los pecados son perdonados, fíjense, por su sangre. Pero vean esto que es muy importante. Ningún pecado que ha sido cometido en el mundo es perdonado sin castigo. Todo pecado que usted y yo cometamos va a ser castigado. Alguien
tiene que pagar por ese pecado. Y o pagamos nosotros o reconocemos que Cristo murió en la cruz para pagar con su sangre por nuestro pecado. Pero todo pecado requiere castigo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:24? Dice, quien llevó él mismo, o sea Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, salvados por la herida del Señor. Ahora, Dios le dio estas instrucciones a Moisés. En Levítico 8:23 dice, Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha. La sangre para ungir al sumo sacerdote a Aarón, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Bueno, por el lado derecho es que quiere que andemos derechos el Señor, ¿no? No ande chueco, ande derecho. Ahora, vamos a analizar cada una de ellas. La sangre en la oreja. Esto nos habla que, fíjense, sin ella el ser humano no puede escuchar la voz de Dios. Necesitamos ser ungidos por el Señor, por la sangre de Cristo, para poder escuchar la voz de Dios. La sangre en la mano. Esto es necesario para que el ser humano pueda obrar para Dios. Si no, no podemos obrar para Dios. Y la sangre en el pie, fíjense, se requiere para andar cada día con Dios. Y vean esto que es muy interesante. Dios nunca estuvo con los israelitas hasta que fue rociada la sangre en la tierra de Gosén en la primera Pascua. Andaba con los líderes y hablaba con los líderes, pero no con el pueblo. Hasta que fue derramada la sangre, Dios empezó a andar con el pueblo a través de una nube y una columna de fuego y guiando a su pueblo. Ahora, ¿por qué exige Dios la sangre en los sacrificios? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. Vean lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos. Si no, no nos podemos presentar delante de Dios ni ser perdonados, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Sin sacrificio de sangre no hay perdón de pecados. Y fíjense, Dios prohibió comer sangre a su pueblo. Dice en Levítico 17:12, por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. Alguno puede decir, bueno, yo no puedo comer sangre, pero le puedo dar un taquito de moronga a mi vecino, como él no es cristiano. No, ni al extranjero, ni a nadie, ni usted, ni nadie ande dando a ningún lado. Ahora, cuando Dios exige sangre, fíjense, está pidiendo la vida. Eso es lo que nos está pidiendo. La vida se pierde por el pecado y todos nosotros debemos de morir por nuestro pecado o encontrar un sustituto que muera en nuestro lugar. Y fíjense, no podemos hallar a otro ser humano que muera por nosotros porque todos son pecadores igual que nosotros y deben morir ellos mismos por sus propios pecados. Solo Cristo fue sin pecado y por lo tanto fue el sustituto perfecto. Cristo murió por nuestros pecados, fíjense. Isaías lo profetizó acerca del Mesías 700 años antes de Cristo y vean lo que nos dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, 700 años antes ni siquiera de que naciera Jesús, el profeta Isaías dice, inspirado por el Espíritu Santo, él fue herido por nuestras rebeliones, las de ustedes y las mías, y las de todo el mundo, molido por nuestros pecados. Él fue molido literalmente, así como apareció en la película esta que hizo Mel Gibson, que a mucha gente le pareció
horrorosa la manera. Pero él dice aquí en la Biblia, en Isaías, que fue molido por nuestros pecados. Así que imagínense cómo quedó, como una masa, ¿no? Llena de sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que pudiéramos estar en paz con Dios, él tuvo que morir en la cruz. Él recibió el castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjense, la oveja se descarría muy fácil. Y si no, vean, yo como pastor me he dado cuenta que la oveja se descarría muy fácil. Y hay que estar pendientes de, oye, ya no ha venido, ya se enfrió. No que se enfrió, está súper congelado. Usted empieza a alejarse del Señor y se empieza a enfriar. Se descarría muy fácilmente, así como una oveja. Por eso Dios nos compara con la oveja. Y necesitamos un pastor. Y fíjese, ahí en el Salmo 23, habla del cayado, ¿no? Y de la vara. Cuando la oveja se caía en un agujero, con el cayado la sacaban, agarraban del cuello, porque la oveja tiene un cuello muy fuerte y la podían sacar. Pero cuando la oveja se andaba portando mal, le tenían que dar uno que otro varazo. Porque tendemos a apartarnos del camino. Dice, mas el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Fíjese, él llevó el pecado de todo el mundo. Ahora, vamos a hablar de la sangre en el Nuevo Testamento. Fíjense, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar a los israelitas y vio llegar a Jesús cuando andaba bautizando a unos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, solo lo cubrían. Y les voy a poner un ejemplo para que le quede más claro. Yo recuerdo que mi mamá, cuando estábamos jóvenes, antes de casarnos, de casarme yo y mi hermana y todo, le decía a mi hermana, barre el piso. Y mi mamá barría el piso y todo el polvo que quedaba, de repente mi mamá se volteaba, levantaba el tapete y lo echaba abajo. Fíjense, el polvo no era quitado, solo era cubierto, estaba cubierto por el tapete. Y el día que levantaron el tapete, pues era un terregal allá adentro, ¿no? Sin embargo, el día que la fueron a pedir, no hizo eso, limpió todo con aspiradora y hasta abajo del tapete. Fíjense, por amor se pueden hacer muchas cosas que no hay otra manera de hacerlas de otra forma, ¿no? Así que cuando Juan el Bautista dijo, él quita el pecado del mundo, estaba diciendo que los corderos que se sacrificaban en el templo solo tapaban el pecado, pero no lo quitaban. Pero dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sí quita el pecado del mundo. Y Jesús mismo habló de su sacrificio de sangre a sus discípulos. Dice ahí en Marcos 9:31, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Él dio varias profecías y varias predicciones acerca de su futura muerte y los discípulos no lo entendían. Más adelante, yendo Jesús a Jerusalén con sus discípulos, les volvió a decir, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Ahí en Marcos 10:33 al 34. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Les da información más específica. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, a los que no son judíos, a los romanos, ¿no? Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Y los discípulos no entendieron. Dice, pues no sé qué parábola o qué ejemplo nos puso, pero aquí sí, no lo entendemos. No podían imaginarse que eso sucediera. Ahora, es importante saber, fíjense, que Jesús no murió como mártir como algunos piensan. Hace poco vi un programa en National Geographic y dicen, no, pues Jesús por querer hacer las cosas bien, lo agarraron los romanos y lo crucificaron. Pero fíjense, él no murió como mártir como algunos piensan. Él puso su vida
voluntariamente para salvarnos a ustedes y a mí. La puso voluntariamente. Vean lo que él dice en Juan 10, versos 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Ahí está hablando de su resurrección también. Nadie me la arrebata. Fíjense, antes del tiempo determinado por el Padre, trataron de matar a Jesús una vez en Nazaret, despeñándolo, y en otro lugar, y nunca pudieron. Pero dice: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Él decidió morir por ustedes y por mí en la cruz. Fíjense qué tremendo. Por gente ingrata que le iba a fallar, que íbamos a hacer tantas cosas en contra de él. Sin embargo, él decidió y puso su voluntad para morir por nosotros en la cruz. Y luego dice: tengo autoridad para entregarla, para entregar mi vida. Y tengo también autoridad para volver a recibirla, para resucitar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Qué tremendas palabras del Señor. En la última cena, Jesús volvió a recalcar esto. Él tomó la copa y le dijo a sus discípulos, ¿no?, cuando está con la copa de vino en su mano, dice: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y fíjense, aunque la sangre de Cristo fue derramada por todos, aquí dice por muchos, porque es solo los que lo reconozcan. Que reconozcan que Él murió en la cruz por su pecado y que le pidan perdón. Es como nos podemos apropiar de su salvación. No hay otra manera. Si usted lo rechaza, está rechazando su salvación. Tiempo después, el apóstol Pedro dijo que somos redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Allí en primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Vida absurda en qué sentido? Pues que para una gente dice: mira, lo que vale es la raza que seas, lo que vale es la educación que tengas, lo que vale es esto. Y el Señor, fíjese, Él murió por todos en la cruz. Él nos ama a todos. Para Él no hay una raza más importante que la otra, porque Él hizo todas las razas, porque a Él le gusta la variedad. Yo recuerdo que hace muchos años íbamos a algún buffet. Estoy hablando ya de hace a lo mejor 40 y tantos años, muchos de ustedes ni habían nacido, y solo había lechuga y zanahorias a lo mejor, y ahora hay de todo. Es que el Señor es así, a Él le gusta la variedad, por eso nos hace de todos tamaños, colores y sabores, con pelo, sin pelo, etcétera, ¿no? Y Él así nos ama como somos. Así que no se ande comparando con nadie. A mí no me gusta que mi esposa me ande comparando: oye, que te pareces a Superman, o que no, a mí no me andes diciendo, ¿no? Las comparaciones nunca son buenas, ¿no? Entonces, esa es la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Muchos andan haciendo comparaciones. Lo que vale es de educación, o lo que vale es esto, ¿no? Fíjense, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, el precio de nuestro rescate, como cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Fíjense qué tremendo. Él entregó su vida por nosotros para pagar por nuestra salvación. No había otra manera de que nosotros nos salváramos. La decisión del sacrificio de Cristo, fíjense, no tomó por sorpresa a Dios cuando el hombre pecó, cuando creó a Adán y Eva, sino que en su conocimiento anticipado fue tomada, fíjense, desde antes de la creación del mundo. Vean lo que nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:20. Dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en nuestros últimos tiempos en beneficio de ustedes, al morir por nosotros en la cruz para salvarnos. Ese es el beneficio. Ahora, vean esto: cuando Pilato, el cónsul romano, se encontró con Cristo, él le dijo a los judíos: ¿qué voy a hacer con Jesús al que llaman el Cristo? ¿Qué voy a hacer con él? Crucifícalo, respondieron todos. Qué tremenda respuesta. Y fíjense, y ellos mismos, el pueblo de Israel,
de esa generación se impusieron una maldición. Fíjense lo que dice en Mateo 27:25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Qué tremenda palabra. En el año 70, esto fue más o menos en el año 33, en el año 70 vinieron los soldados romanos, atacaron a Israel, rodearon la ciudad de Jerusalén, había muchísima gente por la Pascua y mataron a miles y miles de judíos, y a todos los demás se los llevaron y los repartieron por todo el mundo. Porque antes de una generación sucedió esto. Fíjense, los hombres no convertidos ven la sangre de Cristo con horror o con desprecio. La gente no puede entender el sacrificio de sangre, pero llegará el día en que se darán cuenta que es más valiosa que todos los reinos de la tierra. Porque la Biblia dice que un día todos nos presentaremos delante de Dios y que toda rodilla se doblará delante del León de Judá. Toda rodilla. Así que más vale ahorita a la buena que a la brava. Porque hasta Satanás se va a poner de rodillas ahí. Dice, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se van a postrar ahí. Entonces, aunque no quiera, a lo mejor, no sé, pero hasta Satanás se va a poner de rodillas ahí. No sé si está pidiendo perdón o misericordia, no sé, pero se va a poner de rodillas, ¿no? Y Hitler, y Nerón, y Pilato, y todos ellos también, todos los que hicieron. Imagínense los soldados que maltrataron hacia Jesús igual. Y a toda la gente que le hemos hablado también. La sangre de Cristo, fíjese, nos habla de dos maneras. Primeramente me habla a mí acerca de mi condenación. En segundo lugar, me habla acerca de mi salvación. Dice, si rechazo la sangre de Cristo, ella clama para mí condenación. Si la acepto, clama para mí perdón y paz. Qué tremendo. Ahora, muchos preguntan, ¿cómo puedo ser salvo? Pues acepta a Jesucristo como tu Redentor, como el león de la tribu de Judá que vino por ti y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acepta al Señor Jesucristo y descansa en su obra consumadora y sírvele de todo tu corazón por agradecimiento. Vean lo que dice en Romanos 5, 8 al 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, fíjese, sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre es la que nos justifica, con cuanta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Y este es el mensaje que le tenemos que compartir a la gente. Solo tenemos paz con Dios por medio de la sangre de Cristo, no hay otra manera. En consecuencia, dice Romanos 5:1, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, su sacrificio en la cruz nos permite tener paz con Dios. Dice Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que la única manera de ir al cielo es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Si alguien quiere un camino, seguir un camino para llegar a la salvación, Jesús es el camino. Y luego Jesús dijo, yo soy la verdad. Ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. La verdad es Cristo, y en la medida que proclamemos a Cristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores y como el León de Judá, entonces Él es la verdad. Y también dice, Él es la vida eterna, el Zoe Aionios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la salvación no la da ninguna iglesia, la da una persona, Jesús. Solo a través de Jesús podemos salvarnos. No hay otra manera de salvarnos. Dice, por su gracia somos redimidos y justificados. Fíjense, en Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, fíjense, lo que Dios da es gratis, es gratuito. Y al justificarnos, Dios nos ve
como si nunca hubiéramos cometido pecado. Fíjese, qué tremendo. Cuando yo me convertí al Señor y entendí que Él había muerto en la cruz por mis pecados y que mis pecados quedaban borrados, no, hombre, sentí un descanso. Porque aunque yo no era cristiano, pero sabía que traía una buchaca ahí cargando, ¿no? Y cuando me la quitaron fue un descanso tremendo, solo por la gracia de Dios, solo por su amor, solo por su misericordia. En otras palabras, fíjense, no debo nada, todo ha sido pagado por su sangre. Qué tremendo. Ahora, por amor Jesucristo nos liberó de nuestros pecados, pagando por su propia sangre. Dice en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muchos dicen, no, la sangre no lava, la sangre ensucia, ¿verdad? Enrojece las cosas. Bueno, la sangre de Cristo sí lava. A mí me gustaría preguntarle a los que no creen en la obra redentora de la sangre de Cristo, ¿qué va a hacer con sus pecados? Ahí está el problema. ¿Qué va a hacer con sus pecados? La Biblia claramente enseña, ahí en Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Solo la sangre de Cristo nos limpia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay otra manera de recibir la salvación que solo a través de Cristo, porque Él pagó con su sangre por nuestra salvación. Y esa es una decisión que la tomaron en Consejo Supremo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Cristo iba a ser el camino, la verdad y la vida. Fíjense, y quiero que no me malentiendan, a través del Padre no se alcanza la salvación, ni a través del Espíritu Santo, solo a través de Cristo. Ahora, cada quien tiene su función en la salvación. El Padre es la meta, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo es el que vive en nosotros para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Entonces necesitamos a toda la Trinidad, y esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, solo la sangre derramada por Cristo en la cruz nos permite entrar en la santísima presencia de Dios. Si no, no podemos entrar en su presencia. Acuérdense, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote y tenía que derramar un sacrificio de sangre para él pararse delante de la presencia de Dios. Pero vean lo que nos dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y ahora, fíjense, antes nada más el sumo sacerdote, ahora cualquier persona que haya recibido a Cristo como su Salvador y su Señor, y le haya pedido perdón por sus pecados y haya reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz, hombres o mujeres, ¿no? Dice, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Vivo porque Cristo está vivo, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Acuérdense, cuando Cristo murió, la cortina que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué hicieron los sacerdotes judíos? Pues la volvieron a coser, ¿no? Pero Dios estaba enseñando algo. Ahora, a la luz de todo lo anterior, yo creo firmemente que si un ser humano pudiera entrar en el cielo sin la sangre de Cristo, no sería feliz ahí, se sentiría un intruso. Imagínense a una persona que la invitara ahí la reina de Inglaterra, ahí el palacio de Buckingham, con todas las gentes de vestidos de frac, los hombres, y las mujeres de vestidos blancos largos, y que una gente entrara todo andrajoso. Él mismo se sentiría mal de estar en ese lugar, no estaría a gusto. Acuérdese en una de las parábolas que nos habla el Señor, de un hombre que encontraron que había entrado al lugar de las cenas, de una cena, y que no llevaba el traje de bodas. Dice, échelo para afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Ahora, en Apocalipsis 7:14 dice, respondí, dice Juan, y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Quiero hablar aquí rápidamente de la cruz y la sangre de Cristo. Fíjense, la cruz nos recuerda que Cristo murió
por los pecadores en ella y hizo expiación para sufrir por nuestros pecados. Fue un sacrificio completo y perfecto que Él ofreció por el pecado cuando dio su propio cuerpo para ser crucificado. Pero el mensaje de la cruz es incomprensible para los que se pierden. Dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. La muerte de Cristo en la cruz para hacer expiación por los pecadores es la verdad central de toda la Biblia. Para el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz era esencial. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es la manifestación del León de Judá. Ahora, incluso en el cielo tenemos una visión futura del Cristo crucificado. Dice en Apocalipsis 5:6, a través del apóstol Juan, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes, 4 querubines, y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Ahora, el apóstol Pablo vivió completamente entregado a Cristo. Dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora Cristo es el que vive en nuestros corazones. Y es posible, amén, qué bueno ese niño, está bien atento. Es posible que tengas un gran conocimiento intelectual acerca de Cristo. Hay personas que lo tienen. Pero a menos que sepas y entiendas claramente que su sangre derramada en la cruz ha lavado tus propios pecados, ese conocimiento no te servirá para nada. Dice en 1 Corintios 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Qué tremenda palabra. No te fíes de una congregación o de una predicación en la cual no se habla de la sangre de Cristo ni del sacrificio de Cristo en la cruz. Mucha gente busca una salvación sin cruz. Sin embargo, fíjense, no es una casualidad que la crucifixión se describe en los 4 evangelios. Hay hechos que solo se describen en alguno de ellos, pero este se describe en los 4. Y fíjense, solo por la muerte de Jesús en la cruz somos reconciliados con Dios el Padre. El pecado había causado esta separación tanto a judíos como a gentiles, separados de Dios. Pero dice en Efesios 2:16, para reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Aunque usted no quisiera, estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado. En conclusión, fíjese, la cruz y la sangre de Cristo son indispensables para nuestra salvación. Algunos preguntan, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? Pues la misma Biblia trae la respuesta. En Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó o lo resucitó de los muertos, serás salvado. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación, para recibir la salvación. Lo tenemos que confesar de todo nuestro corazón. Ahora, quiero, por favor, que vean, pongan mucha atención a un canto que tenemos en un video, que habla un resumen de lo que estuve hablándoles con ustedes. Y pónganle mucha atención a la letra de este canto. Dice, buenas noticias, alguien murió por ti. Luego ahorita. Sí. Y más después de esto sí ahorita. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.
todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, No sé si has oído ese canto. fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
la sangre de Jesús. Bueno, fíjense, Jesús fue la persona más valiente que jamás ha existido en esta tierra. Él es el león de Judá, por eso. Entregó su vida y su sangre por amor a ustedes y a mí. Que cuántas veces le hemos fallado con ingratitud y muchas cosas. Y cuánta otra gente al oír de Él lo que Él hizo por ellos no se interesan. Y sin embargo Él lo hizo por amor, teniendo el poder para desquitarse, porque es el león de Judá. Él dice, yo puedo traer legiones de ángeles, y ni siquiera necesitaba eso con decir una palabra. Pero por amor a ustedes y a mí, Él soportó lo que pasó en la cruz. Y todos los azotes, todas las burlas, todo lo soportó, fíjense, por amor. Es una clase de amor que humanamente no entendemos, pero que lo agradecemos en nuestro corazón. Y yo quiero invitarles a los que están aquí, que han escuchado este mensaje, que nunca le han entregado su vida y su corazón a Jesús. Yo quiero invitarle a que lo haga en este día. A mí hace 42 años me invitaron a tomar la decisión de entregarle mi vida a Cristo, y es la decisión más importante que jamás he tomado en mi vida. Ahí lo hice, y yo quiero invitarle a que lo haga. Yo voy a hacer una oración y le voy a pedir que la repitan. Lo que le da valor es hacerla de corazón, ¿no? Si no lo hace de corazón, pues no sirve de nada, pero si lo hace de corazón, Dios va a escuchar su palabra. Dígale así, dígale, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Reconozco que moriste en la cruz y entregaste tu sangre por mis pecados. Gracias, Señor, por amarme de esa manera. Gracias, Señor, por haber estado dispuesto a sufrir hasta la muerte por mí, para limpiarme de mi pecado. Señor, en mi mente humana no lo entiendo, pero te lo agradezco profundamente de todo mi corazón. Gracias por amarme de esa manera, Señor. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por haberte entregado, Señor, por amor a mí. Porque la única manera de quitar el pecado que es tan grave delante de los ojos de Dios es por la sangre de tu Hijo Jesús. Y gracias, Jesús, porque estuviste dispuesto a pagar con tu sangre para salvarme. Perdóname por haber pecado contra ti, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón y ayúdame, Señor, de ahora en adelante a vivir agradecido a ti, Señor, por todo lo que has hecho por mí, Señor. Y recordar que tu sacrificio en la cruz, Señor, lo hiciste por amor a mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración de todo corazón, la Biblia dice que ahora es una nueva criatura. Y yo le recomiendo comer col. Es un acróstico, la primera C. Congréguese en un lugar donde se predique la palabra de Dios como este. La O, ore. Orar es hablar con Dios. Dígale cómo se siente. Háblele de sus frustraciones, háblele de todo y pida su ayuda. Y la L, lea la Biblia, comenzando con el Evangelio de San Juan, que es una carta de amor de Dios para ustedes, para todos nosotros. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. ¿Alguien habrá hecho esta decisión? ¿Habrá hecho esta oración? Si alguien lo hizo, póngase de pie para poderle saludar y poderle conocer. Si alguien tomó esta decisión y realizó la oración que Aurelio nos dio, ¿hubo alguien en la parte de arriba o en la parte de abajo que lo haya hecho? Que se ponga de pie, por favor, para poderle ubicar. Si ese fuera el caso, yo le invitaría a que viniera aquí al frente, por favor, para que pudiéramos orar por usted.
pida permiso allá en su lugar y venga aquí al frente para que nos deje orar por usted. Si hay alguien que haya tomado esta decisión en este momento, no le dé pena, venga aquí al frente. Cristo Jesús no le dio pena morir por nosotros en la cruz. A nosotros no nos va a dar pena decir, yo también lo recibí en mi corazón. Dios les bendiga. ¿Cuáles son sus nombres? Leti, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Cassandra, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Trinidad, Dios te bendiga, Trinidad. Vamos a esperar unos instantes. Hay personas que vienen bajando de la parte alta y yo creo que es importante por cuanto lo hicieron de todo corazón, pero también ahora nosotros vamos a declarar y a reconocer públicamente, no nos avergonzamos de decir, Jesucristo es mi Señor, es mi Señor. Y Él nos quita el peso del pecado, de la condenación, de la culpa. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni, Dios te bendiga, Giovanni. Dios les bendiga. Sus nombres: María del Refugio, Carolina, María Concepción. Dios les bendiga. ¿Tu nombre? Nayeli, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Ana, Dios te bendiga, Ana. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos por este grupo de personas que hoy tomaron la decisión más importante de su vida? La más importante de su vida. Padre, queremos bendecir la vida de cada uno de estos hijos tuyos que hoy han tomado esta decisión. Una decisión que les va a transformar, una decisión que les va a cambiar para siempre, sobre todo porque por el perdón de los pecados ahora ellos tienen acceso a la vida eterna. Oramos para que ninguno de ellos vuelva atrás, sino que puedan perseverar delante de ti, que puedan crecer ahora en la gracia, en el conocimiento de Dios, en santidad, que ellos puedan cada día aprender a comunicarse contigo a través de la oración, que cada día ellos puedan aprender a escuchar tu voz a través de tu palabra, que ellos puedan integrarse ahora a tu cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y que la iglesia, en cualquier congregación donde ellos decidan establecerse, los podamos discipular, ayudar, aconsejar, instruir en tu palabra para que ellos puedan crecer. Los bendecimos, Dios, y aún oramos para que ellos un día se conviertan también en instrumentos en tus manos para hablarles a otros también de Cristo. Gracias porque tú les amas y porque en esta mañana ellos pueden tomar esta decisión